Y esta semana veía un comentario que había hecho un hermano y me sentí identificado y al mismo tiempo con esa necesidad, ¿no? De cuando vamos a la palabra del Señor. Este hermano dice: debemos permitir que la palabra de Dios nos confronte, perturbe nuestra seguridad, socave nuestra complacencia y derribe nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Y pienso que muchas veces podemos perder mucha bendición cuando vamos a la palabra del Señor con unos ideales nuestros, con cosas aprendidas, pero que necesitamos, cuando vamos a la palabra del Señor, necesitamos permitir que nos confronte, que nos muestre aquellas cosas que a lo mejor tenemos mal entendidas, tenemos unos ideales nuestros y buscamos que la palabra del Señor pues nos dé pues el ok, cuando muchas veces pues la palabra del Señor es viva, es eficaz, dice que penetra y separa. Y creo que muchas veces cuando, por lo menos yo en estas 2 semanas, pues meditando en estos 2 versículos, he sido consciente, ¿no?, de que muchas veces por querer justificar o por querer tranquilizarme, ¿no?, pues he ido ya con algo predeterminado a la palabra del Señor, y eso pues ha hecho de que realmente pues no se ha sacudido, ¿no? Y vamos a seguir con el capítulo 10 de Romanos, y hoy veremos los versículos 14 y 15. Y antes me gustaría pues hacer un pequeño repaso, ¿no?, desde el versículo 1 en adelante, y recordar pues lo que hemos estado viendo un poquito, ¿no?, en cuanto a lo necesario que es en nuestro día a día la oración incesante y sin desmayar. Muchas veces creo que a todos nos ha pasado, ¿no?, que empezamos a orar por algo, empezamos a orar por alguien y pasa un mes, pasa 2 meses y vemos que no sucede nada, y eso nos desanima, nos desalienta y ya no hay esa acción, ¿no?, de seguir, aun en medio de que nosotros pues no veamos nada, de seguir orando, ¿no? Y vemos que Pablo en el versículo 1 pues nos lo muestra, ¿no?, que el anhelo de su corazón y su oración a Dios era por Israel. Y hay algo que también me llama mucho la atención, ¿no?, y es ver cómo Pablo en este versículo nos muestra que su anhelo y su deseo era por todo Israel, no era por aquellos que ya les había hablado un poco, o por aquellos con los que realmente pues se sentía más o menos bien o se sentía más o menos mal. Vemos a Pablo aquí que su oración es por todo Israel, para que puedan ser salvos, ¿no? También veíamos, ¿no?, este problema con este celo que tenía el pueblo judío, pero que no era un celo conforme a un celo correcto en el Señor, sino que ese celo les llevaba pues a ignorar que por el único que podemos ser justificados es por Cristo, ¿no? Y ellos intentaban establecer su propia justicia por medio de no hacer, de normas, de pretextos, de hombres que al final pues no servían para nada, ¿no?, sino para echar por tierra que de la única forma que podemos ser justificados, que el único camino, como escuchábamos esta mañana, que nos lleva a Dios es Jesucristo, ¿no? Y también veíamos, ¿no?, lo que era el hecho de confesar con nuestra boca
que Jesús es el Señor, ¿no? Creo que tiene un matiz mucho más profundo que simplemente, ¿no? Pues, decir con nuestros labios que el Señor es Dios, sino que eso tiene que repercutir en nuestro diario vivir, en que realmente pues, todo lo que hacemos, ya sea que comamos o que bebamos, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de nuestro Dios, entendiendo que no somos nuestros, que hemos sido comprados por la sangre de nuestro amado Salvador y que le pertenecemos a Él, que somos suyos, y que realmente pues, con nuestra manera de vivir estamos demostrando que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Y también pues veíamos, ¿no? Que para el Señor no hay acepción de personas. Nos dice en el versículo 12, ¿no? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Y me gustaría pues ver el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13, 14 y 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto es un resumen de lo que Pablo ha venido explicándonos en el versículo 9 y en el versículo 10, ¿no? Y es la importancia de que aquí Pablo lo resume, ¿no? Que todo aquel que invocare el nombre del Señor quiere decir que cree que Jesús es el Señor y que también cree que Dios le levantó de los muertos. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y vemos aquí a Pablo, pues que a través de estas preguntas retóricas que está haciendo aquí, está mostrando al pueblo, a los creyentes, está mostrando la necesidad de predicar el Evangelio, ¿no? Y hay algo que me gusta mucho de Pablo, y es que en el versículo 13 nos muestra que la salvación está al alcance de todos. No es para solo algunos, sino que es para todos, ¿no? Y aquí en el versículo 13 nos lo expresa, ¿no? Dice, porque todo aquel, y aquí en este todo pues está incluyendo a cualquiera, ¿no? Y es un gozo, ¿no? El ver que la obra que el Señor Jesús realizó en la cruz del Calvario sirve para cualquiera, ¿no? Para el más mayor, para el más joven, sirve también pues para un niño que en lo que él entiende pues siente esa necesidad de que necesita un Salvador y clama pues al Señor para que Él perdone sus pecados. Vemos que todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo, ¿no? Y ahora vemos aquí a Pablo como se goza, ¿no? en entender que la salvación es así, ¿no? Y vemos al ladrón en la cruz, vemos como habiendo vivido una vida que le había llevado pues, a merecer pues, morir en una cruz. Vemos como el ladrón cuando le dice al Señor, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, vemos como el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Vemos también a aquella mujer que fue pillada en el acto de adulterio, y vemos como el Señor le dice, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Vemos aquella mujer que derramó el frasco de alabastro a los pies del Señor, y vemos como muchos juzgaron al Señor diciéndole, si realmente conociera quién es esta, daría un salto y se iría corriendo, pero vemos que el Señor no es así, ¿no? Y hay algo que
que me llama mucho la atención, y es ver que el Señor, como decía Alejandro esta mañana, ¿no?, al alma menesterosa, cuando realmente vemos esa necesidad en nosotros, de que estamos vacíos, de que a pesar de que hacemos esto y aquello y lo otro y lo demás allá, y las cosas nos pueden funcionar muy bien, hay un vacío en nosotros que estamos pues necesitados de que pueda ser lleno, ¿no? Y sabemos que ese vacío y esa felicidad de sentir la paz en el corazón, de sentirse satisfechos, solamente nos la puede dar el Señor, ¿no? Y también vemos a aquel rico fariseo, maestro en Israel, como de noche, pues Nicodemo, ¿no?, como se acerca al Señor para preguntarle qué es lo que tiene que hacer para ser salvo, y el Señor le tiene que decir: eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Pero vemos que aún así, vemos como el Señor, en su misericordia, en su amor, en su paciencia, pues aquel que realmente con un corazón necesitado se acerca al Señor, el Señor no lo desprecia, ¿no? Y creo que es algo que muchas veces nos puede costar de entender o de asimilar, ¿no? Pero muchas veces, depende de la persona como la vemos, pues muchas veces somos dados a que eso nos eche para atrás, cuando el Señor Jesús pues dice que Él vino en busca de los enfermos, de los que tienen necesidad, ¿no? Y bueno, viendo este versículo, ¿no?, que Pablo aquí pues lo enfatiza tanto y lo deja tan claro, ¿no?, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, no importa lo que haya pasado, lo que haya hecho, sino que es ir en esa necesidad, ¿no?, de que necesitas a un Salvador, y entender que el camino que realmente nos lleva a la vida eterna es Cristo, ¿no? Y ahora aquí Pablo pues empieza, ¿no?, a expresar estas preguntas, y de alguna manera Pablo aquí lo que está queriendo que puedan entender es que como si todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí Pablo empieza a preguntarse, ¿no? Bueno, si no hay quien vaya y les hable y les predique pues el Evangelio de Jesucristo, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar si realmente no hay quien les hable? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y yo leyendo estos versículos, hay algo que me dio mucho temor, ¿no? Y es el hecho, ¿no?, de todo esto que está aquí Pablo expresando, y que luego vemos, ¿no?, que termina diciendo cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Viendo pues también en sí todo el contexto, ¿no?, de Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, que en sí, aun cuando Pablo pues en el versículo 9 pues nos habla, ¿no?, de que en sí Israel ha sido elegido por Dios para ser su pueblo, pero todo esto a Pablo no le lleva a tranquilizarse, sino que le lleva a tener esa necesidad de poder expresar la necesidad que hay de poder anunciar, para que puedan escuchar, para que puedan creer, para que puedan ser salvos, puedan invocar, ¿no? Y indiferentemente de que aquí pues Pablo pueda expresar esto, ¿no?, que cómo predicarán si no fueren enviados, y vemos por la palabra del Señor que
que el Señor apartó y llamó a los 12 discípulos. Vemos también que a través de la iglesia dice que estaban orando y el Señor les mostró que apartaran a Pablo y a Bernabé para un ministerio que el Señor tenía para con ellos, de que fueran por todo el mundo, por todo el mundo en sí, predicando el Evangelio, ¿no? Vemos a Pablo que el Señor le da ese ministerio de predicar a los gentiles, y vemos también, por ejemplo, como cuando Judas, aun cuando el Señor pues, lo eligió como uno de los 12, cuando vemos que Judas pues, manifiesta su traición y se quita la vida, vemos como también al final pues, buscan a uno que tome el puesto de Judas, y este es Matías, ¿no? Que habían entre dos, y dice que orando y ayunando y echaron suertes, y fue Matías el que estuvo formando parte de esos 12 apóstoles. Vemos que aun cuando es así, ¿no? de que podemos ver que el Señor a ciertos hermanos, por ejemplo, también estamos viendo como el Señor con Orlando, ¿no? Por ejemplo, de una manera más explícita siente esa necesidad de poder ir por todas estas urbanizaciones de una forma más exacta, pues repartiendo el mensaje del Señor. Pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? O sea, realmente me puedo excusar, o me puedo tranquilizar, o puedo ver que por cuanto dice, ¿no? que cómo predicarán si no fueren enviados, y yo realmente no siento ese enviado, yo estoy exento de tener que llevar las buenas nuevas a todos los que tengo a mi alrededor. Y bueno, meditando en todas estas cosas, me gustaría, ¿no? que pudiéramos ver algunos pasajes donde vemos de una forma explícita para cada uno de nosotros cómo el Señor, cómo Dios pues, desea, ¿no? que podamos estar dispuestos para que en cualquier momento pues podamos compartir el Evangelio y podamos pues tener ese anhelo, ¿no? de poder pues compartir con los que nos rodean lo que realmente pues hemos experimentado nosotros, ¿no? Que estábamos perdidos en este mundo, que estábamos sin Dios y sin esperanza, y hemos encontrado pues ese tesoro, y hemos sido salvos y tenemos paz en nuestro corazón. Y me gustaría que pudiéramos ver en Juan capítulo 10 desde el versículo 14, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y meditaba, ¿no? De qué manera esas ovejas van a oír la voz del Señor. Y bueno, me daba cuenta, ¿no? de que somos instrumentos. Muchas veces decimos, ¿no? que somos instrumentos en sus manos, y me daba cuenta, ¿no? de que una de las maneras en las que el Señor quiere utilizarnos es llevando ese mensaje, para que puedan oír no lo que nosotros les decimos, sino que para a través de lo que nosotros expresamos puedan oír la voz del Señor. Y dice que y habrá un rebaño y un pastor. Y esto pues lo relacionaba con lo que Pablo aquí en el capítulo 10 está hablando, ¿no?
que dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces me daba cuenta, ¿no?, de que el Señor le muestra, ¿no?, de que hay otras ovejas que tienen que entrar al redil y necesitan oír la voz del Señor, y nosotros somos sus precursores para que a través de lo que el Señor, de lo que el Espíritu Santo pone en nuestra boca, puedan oír a Dios, ¿no? Y fijaros, me gustaría leer 2 de Corintios 5:18, porque creo que ahí pues tenemos muy claro, ¿no?, cómo Dios anhela de nosotros que podamos pues darnos cuenta en sí del privilegio, ¿no?, que tenemos de poder pues predicar las buenas nuevas de salvación. En capítulo 5, en el versículo 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fijaros, y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí Pablo no está diciendo que me dio, sino que ahí nos está incluyendo a todos, ¿no? Dice aquí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fijaros que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nuevamente dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y fijaros, esto me dejaba muy perplejo, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y bueno, me hacía ver, ¿no?, también cómo es nuestro Dios, ¿no? Rogándonos, como si Dios rogase por medio de nosotros que les digamos a este mundo, ¿no?, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y bueno, viendo todas estas cosas, pues pues la verdad es que me sentía confrontado, y también pues me daba cuenta, ¿no?, de que muchas veces pues por no dejar, ¿no?, que la palabra de Dios pues me confronte y me ponga de alguna forma, pueda ver, ¿no?, como hay cosas que quizás pues no las tomo tan en cuenta, ¿no? Y a lo mejor me estoy enfocando más en cosas que también tienen importancia, pero que no todo en la palabra de Dios y todo en la vida de cristiana, todo es importante. Y el Señor desea, ¿no?, que podamos ser pues hijos obedientes, y que podamos estar pues poniéndonos delante de Él para ver, ¿no?, si hay en algunas cosas pues que estamos siendo pues no estamos siendo cuidadosos, ¿no?, y estamos viviendo un poco pues a la ligera, ¿no? En Hechos capítulo 1, que creo que esto también un día que estábamos los varones reunidos, pues lo estuvimos viendo, ¿no? Desde el versículo 1 en adelante, que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y hay algo aquí que me llamaba la atención, ¿no? Y es esta orden que el Señor les da, ¿no? De que de momento, hasta que el Espíritu Santo pues no viniera a sus vidas, que esperaran en Jerusalén. Pero vemos que en el versículo 6 hacen estas preguntas, ¿no? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero sí que les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me daba cuenta, ¿no? de que en el momento que nosotros pues nacemos de nuevo, y en el momento que el Espíritu Santo pues viene a morar a nuestra vida, tenemos ese poder, ¿no? De poder ser testigos de nuestro Dios, pues alrededor de nuestro día a día, ¿no? Y me daba cuenta, ¿no? Que aquí el Señor pues les estaba mostrando pues esa promesa, ¿no? Del poder espiritual para realizar esa acción, ¿no? De poder llevar el Evangelio pues por todo el mundo, ¿no? Y fijaros también algo que me llama mucho la atención en Hechos, el capítulo 18, porque creo que muchas veces, y bueno, en los siguientes versículos, cuando el Señor lleve, pues veremos, ¿no? que no de todos es el Evangelio, ¿no? Que hay muchas personas que les hablamos y realmente pues no, rechazan, ¿no? Rechazan la palabra y rechazan la salvación. Pero aquí en Hebreos, hay en Hechos 18, del versículo 9 al 11, que dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Él estaba hablando y bueno, vemos que Pablo está aquí en Atenas, ¿no? Y está hablando y bueno, vemos que hay oposición, ¿no? Por parte de los estoicos y de los otros. Hay una manera de querer pues echar por tierra todo lo que Pablo les dice, ¿no? Y dice en el versículo 9 del capítulo 18: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y fijaros lo que le dice, ¿no? El Señor: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vemos que a pesar de que Pablo pues estaba hablándoles y estaba viendo, ¿no? Pues que en sí pues lo único que había era rechazo. Incluso pues llegó el momento que temía por su vida, ¿no? Le dice el Señor que hable y que no calle, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y fijaros lo que hizo Pablo, ¿no? Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, que me quiero referir con todo esto, ¿no? Que me sentía en este aspecto confrontado, porque muchas veces podemos hablarle a alguien y ver bueno, pues que a lo mejor no muestra interés, pero es que nosotros no tenemos que convencer a nadie, sino que tenemos que tener en cuenta el privilegio tan grande que tenemos de poder llevar las buenas nuevas y no cansarnos, porque realmente pues la obra de redención es del Espíritu Santo, ¿no?
El Espíritu Santo es el que va a redarguir de pecado, y el Espíritu Santo es el que va a hacer que esa persona pues desee arrepentirse, ¿no? Porque sus ojos son abiertos y puede entender que es así, que es pecador, que necesita a un Salvador y que Cristo es el camino que el Padre abrió para que pueda ser salvo, ¿no? Y bueno, meditando en todo esto, veía también, ¿no? en Primera de Corintios, capítulo capítulo 1. Bueno, sí, porque meditaba, ¿no? que en sí el Señor podría haber establecido otras maneras de poder pues, llevar el Evangelio, ¿no? Porque Él es Dios, Él es poderoso, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? El hecho de que el Señor haya querido usarnos a nosotros, haya querido pues, que nosotros podamos ser esos heraldos suyos, podamos ser los que realmente llevemos pues, a toda persona pues, su palabra. Y me daba cuenta, ¿no? que aquí Pablo, por ejemplo, lo tiene muy claro, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ahora dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y bueno, pues que le daba gracias al Señor, ¿no? Porque digo, bueno, Señor, tú lo has hecho sencillo, porque tampoco es cuestión de ser unos eruditos, no es cuestión de tener preparado ahí es simplemente poder, con nuestras palabras simples cada uno, ¿no? Poder mostrar a este mundo quién es Dios, que a pesar de que Él es un Dios justo, es un Dios santo, que no convive con el pecado, ha diseñado un plan para que todo aquel que en Él crea, en el Señor Jesús, pueda ser salvo, ¿no? Y en Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, es un versículo que también pues hace unos días comentábamos, ¿no? Y bueno, y es un versículo que de un tiempo para aquí pues bueno, pues me hace mucho que meditar, ¿no? Y dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y meditando en en este versículo, ¿no? Y meditando en toda esta porción que aquí Pablo pues les presenta, quise ahondar un poquito más, ¿no? Y
Y, o sea, de alguna manera me puse a pensar, ¿no? A día de hoy, para mí, después de, bueno, los años que llevo en el Señor, a día de hoy, para mí, ¿qué significa? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Qué significa para mí que en otro tiempo no era pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios? Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, que ahora he alcanzado misericordia. Realmente eso me lleva a decir, Señor, madre mía, o ya de alguna manera ya lo he asimilado, y ya para mí, pues sí, soy salvo y el Señor Jesús pues murió por mí en la cruz, pero, o sea, realmente pensar, meditar en todo esto, me lleva a estarme así tan pancho, sin tener esa necesidad de poder pues compartir con otros lo que realmente es tan importante. O sea, vamos a leer en Efesios. Efesios es muy conocido. Efesios capítulo 2, el versículo 1, ¿no? Lo sabemos de memoria. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro fin era la separación eterna de nuestro Dios en el infierno. Y bueno, pues muchos de los que estamos aquí, alguien un día le hablaron de que había solución a este problema, que sí, es así, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios, en su misericordia, ha provisto de un camino, ha provisto de un Salvador, de un sustituto, que si reconocemos pues nuestro pecado, Él es fiel y Él nos perdona, Él nos da vida eterna, Él nos hace herederos con su Hijo de su reino celestial. Y bueno, para mí, en estos días, pues no he podido parar, ¿no? de pedirle al Señor que realmente pues abra mis ojos, para que, como dice, ¿no? en segunda en Pedro hemos leído, ¿no? Para que pueda entender que es tanto lo que el Señor pues me ha dado, es tanto lo que el Señor ha hecho por mí, que yo pueda desear con gozo y con sencillez anunciar esas virtudes, ¿no? Porque, bueno, creo que muchas veces pues podemos simplificar, ¿no? Pues todo lo que el Señor pues ha hecho por nosotros, ¿no? Y pienso, ¿no? Que cuando no tenemos esa necesidad, ¿no? de poder pues compartir con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Esta gran noticia, ¿no? de que Dios pues como nos dice en Corintios, ¿no? que nos ha reconciliado pues a través de su Hijo, y que Él desea, ¿no? que por medio de nosotros pues podamos
llevar ese mensaje, ¿no? Y de alguna manera lo que quiero en esta mañana dejar claro es que no es cuestión, ¿no? de decir, bueno, pues a partir de ahora pues no hay otra, ¿no? Voy a que pille, pues ahí lo voy a... Creo que no ese es el camino, ¿no? Creo que si realmente profundizamos y vemos de qué manera el Señor pues ha tenido misericordia de nosotros, creo que no va a ser creo que no va a ser un tengo que hacerlo, sino va a ser algo que va a ser, es que no puedo callarlo, ¿no? Es poder vislumbrar lo que creo que muchas veces lo hemos como no sé, como normalizado. Lo hemos normalizado, ¿no? Sí, el Señor Jesús vino a este mundo, sufrió, murió por mí, me ha dado vida eterna, pero ya está. Realmente creo que eso no produce en nosotros ese no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que es tan grande lo que hemos recibido, es tan glorioso el hecho de que no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque en su día alguien pues nos habló, nos mostró y esa persona pues seguramente no se cansó y aunque a lo mejor al principio pues mostrábamos rebeldía o mostrábamos indiferencia o mostrábamos que no, esa persona era tanto lo que ella había recibido que anhelaba, ¿no? que esa otra persona también pudiera disfrutar de ese deleite que ella tiene, ¿no? Y vemos que vemos aquí, ¿no? como el Señor pues le pide a Pablo, ¿no? de que no calle, sino que esté hablando, y vemos que Pablo estuvo por un año y unos cuantos meses, día y noche, pues llevando la palabra del Señor, ¿no? Y que podamos entender, ¿no? de que muchas veces, por como somos, ¿no? Pues no nos gusta, ¿no? Hablarle a una persona y que esa persona pues nos rechace, pero pienso, ¿no? que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? De que el hecho de que a veces los temores, ¿no? A veces que no nos gusta, ¿no? De que le hablemos a alguien y nos rechace, pues que todo eso no sea un algo para que, bueno, pues de alguna forma pues se nos entristezca el Espíritu Santo, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad. La función del Espíritu Santo es redarguir de pecado a este mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma me daba temor, ¿no? Y hasta incluso pensaba, ¿no? Mira, veía en Efesios capítulo 4, yo uno de los temores que tenía, ¿no? Y que le pedía al Señor que me librara, es que de alguna manera, por no ver el valor que tiene la obra de Cristo, también entristezca al Espíritu o apague el Espíritu, ¿no? Porque claro, todo esto muchas veces lo podemos llevar al término, ¿no? Pues a lo mejor del pecado, pero creo que cuando realmente pues no buscamos al Señor con sinceridad y nos ponemos delante de Él para que Él nos confronte y nos muestre pues en qué cosas pues a lo mejor pues estamos siendo negligentes, ¿no? Y no estamos andando pues conforme a lo que Él desea, ¿no? Aquí en Efesios, el capítulo 4,
Efesios capítulo 29, capítulo 4, perdón. No busquéis el 29, que no lo vais a encontrar. Efesios, el capítulo 4, a partir del versículo 29, fijaros que somos exhortados, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice en el versículo 30, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora nos dice, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y nos dice antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y bueno, me daba cuenta, ¿no? que todo esto que Pablo pues señala aquí, tiene que haber en nosotros el anhelo, ¿no? De poder pues vivir así, ¿no? De que ninguna palabra corrompida pues salga de nuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, ¿no? Pero es a fin de dar gracia también a todos los que nos rodean, ¿no? Y pensaba, ¿no? que esta edificación también muchas veces pues se va a llevar con personas que no conocen al Señor, y les podemos predicar el Evangelio, ¿no? Y les podemos mostrar que aunque se sienten perdidos, pues Dios los está buscando, ¿no? Y bueno, me daba cuenta que muchas veces, pues por querer coger así un trozo de un versículo, ¿no? y querer justificarme, porque, bueno, pues yo me doy cuenta, ¿no? Que a veces no es fácil, y que pienso que lo importante y lo que el Señor desea es que podamos estar pues dispuestos, ¿no? Y que, bueno, a mí por lo menos en estos días, pues meditando en todo lo que el Señor Jesús pues ha hecho por mí, ¿no? Que no quiero pues que eso lo normalice, sino que quiero gozarme, ¿no? Cada mañana cuando me levanto, quiero gozarme en que la misericordia del Señor es nueva cada mañana, y quiero gozarme que su fidelidad pues no tiene fin, ¿no? Y que el Señor, pues de la misma manera que el Señor pues no hace acepción de personas, pues que yo tampoco lo haga, ¿no? Porque muchas veces pensamos, yo no hago acepción de personas, pero realmente mostramos, ¿no? Y creo que en parte es un poco normal, ¿no? Pero mostramos mucho más deseo porque se conviertan los nuestros, que a lo mejor una persona vecina que está teniendo unos problemas, o simplemente que es un compañero de trabajo. Muchas veces ahí, sin querer, pues no nos está importando tanto que esa persona a lo mejor pues se vaya a ir al infierno, y sí nos duele más, ¿no? Que a lo mejor un hijo nuestro, o nuestros padres, o nuestros familiares más allegados, sí que nos duele más, ¿no? Que por no clamar al Señor pues se vayan al infierno, ¿no? Y claro, en todas estas cosas pues yo me daba cuenta, ¿no? de que muchas veces yo digo, yo no hago acepción de personas, ¿no? Pero sí que realmente pues luego con los hechos pues lo puedo mostrar, ¿no? Así que creo que es importante, ¿no? Que yo por lo menos me ponía delante del Señor y le pedía, ¿no? que quiero pues aprender a desear y a no poder callar las virtudes de aquel que siendo, como hemos visto esta mañana, ¿no? Siendo Dios, estando al lado del Padre, sentado a la diestra de Dios, no le importó pues humillarse, no le importó venir a esta tierra y traernos, ¿no? Pablo hace alusión a cuán hermosos
Y eso es algo que también me llamaba mucho la atención, ¿no? Nosotros somos más de ver lo exterior, ¿no? Vemos una persona y decimos, uff, qué ojos más bonitos tiene, ¿no? O qué figura tiene, más esbelta, ¿no? Somos de fijarnos en lo exterior, ¿no? En cambio, el Señor, fijaros, dice cuán hermosos son los pies. Y bueno, muchas veces nuestros pies, pues la verdad es que de hermosura no tienen mucha, ¿no? Normalmente el que tiene los pies así un poco esto, cuando va a la piscina siempre tiene prejuicios, ¿no? Pero vemos aquí, ¿no? que el Señor dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hace alusión, ¿no? Pablo aquí al Antiguo Testamento, cuando Isaías dice, ¿no? Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae la paz a Sion. Y me gozaba mucho viendo cómo el Señor pues ve hermosos, ¿no? A los pies que están dispuestos pues a llevar pues el mensaje de paz. Y qué precioso, ¿no? Que bueno, que creo que es algo que también muchas veces nosotros podemos perder de vista, ¿no? Pero el hecho de que podamos vivir con paz en nuestro corazón, porque Cristo es nuestra justicia, creo que son muchas las cosas que muchas veces, pues por el día a día, por los rudimentos, porque estamos liados pues, con los trabajos y con las cosas, podemos perder de vista cuánto nos ha bendecido el Señor, ¿no? Y por eso el salmista, ¿no? Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno, no olvides nunca ninguno de sus favores. Y bueno, que me gustaría pues animaros, ¿no? a que cada uno pues podamos pues ponernos delante del Señor y podamos ver si estamos pues de alguna forma normalizando, ¿no? Algo tan glorioso, algo tan grandioso, ¿no? Que es el poder saber que tenemos vida eterna, que vamos a estar por toda la eternidad al lado de nuestro Dios, porque Él así lo ha querido. Pero vemos que el Señor pues desea que nosotros pues podamos ser sus heraldos y que con esa sencillez, ¿no? podamos expresar lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, ¿no? Para que las personas que nos rodean puedan oír y al oír puedan creer y al creer pues puedan invocar el nombre del Señor. Y fijaros, no sé si lo voy a encontrar, 2 Timoteo. Sí. 2 Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, que dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero el gozo de Pablo era que la palabra de Dios no estaba presa. Y fijaros, Pablo estaba dispuesto, y lo vemos que nos lo dice aquí en el versículo 10, ¿no? Por tanto, todo lo soporto. Él estaba dispuesto a soportar pues la cárcel, los grilletes, que muchas veces pues como vemos, ¿no? fue perseguido, fue apaleado, y dice que él todo lo sufre por amor de los escogidos, por amor de aquellos que todavía pues han de ser salvos, ¿no? Dice para que ellos también obtengan la salvación
que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y bueno, pues que me animaba mucho, ¿no? Ver cómo Pablo también nos amonesta y nos exhorta, ¿no? Que le imitemos a Él, porque Él está imitando a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, que me daba cuenta, ¿no? Que cuando bueno, meditamos en todo lo que el Señor pues, nos ha bendecido, creo que surge esto, ¿no? Surge este deseo, creo bueno, creo no, que es así, ¿no? Que el Espíritu Santo pues te revela que es tanto lo que el Señor Jesús pues, nos ha dado, y es tanto lo que Él ha hecho por nosotros, que sale de nosotros, ¿no? Este deseo pues, de poder pues, explicarle, ¿no? a todo aquel que el Señor pone en nuestro camino, ¿no? Pues, que hay vida eterna, que hay perdón, hay remisión, hay reconciliación con nuestro Dios, y que creo, y así lo entiendo yo, ¿no? Que no hay un mensaje más glorioso que poder llevar que el mensaje de salvación de nuestro Señor. Así que, bueno, esto era lo que en estos días pues meditaba, y también pues me sentía confrontado, ¿no? Y también pues, le daba gracias al Señor por el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él mora en nosotros, y muchas veces pues nos zarandea, nos confronta, porque desea, ¿no? que podamos crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor, crecer cada día más pues, en santidad, y que todo, pues que podamos ver, ¿no? Que todo lo que hacemos lo podamos hacer para gloria y honra de nuestro Dios. Pues que el Señor pues, bendiga su palabra. Bueno, hermanos, pues creo que, como decíamos al principio, el Señor nos confronta. Pienso que no tanto bueno, pues a partir de mañana voy a predicar el Evangelio, sino que si realmente hasta ahora no ha habido esa carga en mí, que quizá pues me falta pararme y apreciar lo que el Señor ha hecho por mí. Pienso que cuando lo hacemos, pues es inevitable que a veces incluso de una manera física, ¿no? A solas, que se te dibuje una sonrisa en el rostro porque estás viendo, ¿no? Lo que el Señor ha hecho por ti. Fijaros lo que decía Isaías, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas. Realmente es un motivo de alegría, un motivo de hablar del Evangelio, es un motivo de alegría. Habla aquí de paz. Vemos también que cuando en Lucas se aparecen los ángeles, los pastores, anunciando que el Salvador había nacido, dice paz y buena voluntad para con los hombres, ¿no? Realmente el Señor Jesús vino a reconciliarnos con Dios, ¿no? Y solamente hay un pasaje que me ha venido, que lo conocemos de sobra, es en Efesios 6, que ese pasaje de la armadura de Dios, y creo que lo conocemos mucho, ¿no? Y como decía al principio, pues es bueno que cuando leemos la palabra que en cada versículo nos paremos y Señor, ¿qué me quieres decir aquí, no? Nos habla de que estamos en una guerra espiritual, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y bueno, el domingo pasado Pascual nos hablaba de una armadura que está sobre todo enfocada en la defensa, ¿no? La coraza, el yelmo, sobre todo el escudo de la fe. Pero creo que leemos demasiado rápido el versículo 15 que dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Realmente no descuidemos esta parte de la armadura. Y yo me imaginaba, ¿no? Cada mañana cuando me levanto, que me pongo los zapatos, yo creo que nadie se va descalzo a la calle, al trabajo, al colegio, y que con un sentido espiritual, ¿no? Que me calzo, y apresto significa literalmente preparación y disposición, lo que es en el diccionario significa esto, ¿no?
Así que cada vez que me levanto, allá donde me lleven mis pies, que vaya con este calzado para anunciar, dispuesto y preparado también, y preparado es conociendo a la obra del Señor Jesús que ha hecho por nosotros, calzados con este Evangelio. Y también algo precioso que no hace falta que lo busquéis, que cuando el Señor Jesús nos dice de predicar el Evangelio, es muy obvio, ¿no? Pero que es nuestro amado Salvador que nos lo pide. Es como si el Señor Jesús estuviera aquí delante, se pone la piel de gallina. Como el Señor Jesús está aquí delante y te dice, habla de la obra que he hecho en la cruz, habla del amor que yo he derramado en ti sobre todos también. Que quiero que, ese es mi deseo, esa es mi voluntad, ¿no? Hablamos de la voluntad del Señor, pues la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y fijaros lo que dice el Señor Jesús en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desechan, a mí me desecha. Realmente va a pasar que nos deseche, que el mundo nos deseche, pero el Señor Jesús se identifica con lo que estamos haciendo. Si el mundo nos oye, no es que nos oye a nosotros, es lo que expresamos, como decía José, ¿no? Así que, bueno, que el Señor pueda obrar en nuestras vidas para realmente que podamos cumplir el propósito por el cual pues estamos todavía en este mundo. Así que vamos a dar gracias y que el Señor obre en nuestros corazones. Padre, te doy muchas gracias por tu paciencia, tu misericordia, por tu amor con nosotros, pero también, Padre, pues nos muestras que ese amor que tú has tenido y que tienes con nosotros, pues no se acaba ahí, sino que todavía deseas alcanzar a otras personas, otras almas que están necesitadas, Padre. Que no seamos, pues, de alguna manera, pues, egoístas, sin entender, pues, tu amor, pues, que tú lo has hecho, pues, en atención de personas, también como escuchábamos, y deseamos serte fieles en este cometido. Que nunca pensemos que ya conocemos tu gracia suficiente, que ya conocemos tu amor suficiente, sino que realmente es algo infinito y que cada día podemos estar descubriéndote más y conociendo pues, la anchura y la profundidad de tu amor para con nosotros. Y te damos gracias porque también pues, tú nos has dado a tu iglesia, que es con todos los santos con los que también podemos apreciar esto, Padre. Porque tú seas alabado y bendecido en este día y en el tiempo de comunión que podamos tener juntos, que también pues, sigas hablando en nuestros corazones. Y te doy gracias por todo, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén.